este vídeo vamos a analizar Meta. Por eso vamos a hacer primero una pequeña tesis de inversión y te voy a contar cómo conseguir la información para que puedas hacer tú mismo las tesis de inversión acerca de tus compañías favoritas. Por tanto, vamos a analizar la compañía juntos, vamos a calcular el valor intrínseco y vamos a establecer un precio objetivo de la acción de aquí a 5 años. Sí, ¿cuánto valdrá Meta de aquí a 5 años? Bien, chicos, antes que nada vamos a analizar Meta, pero os quería hacer una pequeña aclaración, ¿vale? Porque hay como mucha confusión acerca de esta compañía y todo el rendimiento que ha tenido durante el año pasado. Y mucha gente cree que esta compañía, pues, que está sobrevalorada, que hay una burbuja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que ha hecho la acción durante el último año y os contaré luego al final del vídeo, vamos a calcular el valor intrínseco y lo que valdrá de aquí a 5 años el precio de la acción. Entonces, fijaos que cuando presentaron los resultados esta compañía había tenido una pequeña corrección aquí de más o menos, fue un 10 o un 15%, no recuerdo bien. Y fue más o menos cuando yo entré en la compañía. Fue esta, la tuve en el pasado, la solté y luego, pues bueno, la volví a valorar y vi que había una oportunidad impresionante y de ahí fue cuando entré, ¿vale? Y fijaos que me he comido esta caída, pero bueno, mi visión de Meta es a largo plazo y es lo que os contaré a lo largo de todo el vídeo. Entonces, fijaos que Meta en el último año ha tenido un retorno del 83,4%. Bueno, aquí es anualizado, pero como es un año, pues es el 83,4%. Claro, es que Meta venía siendo muy castigada por el mercado justamente por uno de los motivos por el cual fue castigada en el pasado, fue uno de los motivos por el cual el mercado la castigó aquí. Y eso pues os lo contaré en el vídeo. Entonces, primero vamos a analizar un poco el modelo de negocio de Meta. Os contaré cómo genera dinero esta compañía y qué es lo que tiene de interesante de aquí para el futuro. Es decir, esta compañía, junto con Microsoft, por ejemplo, vemos que tienen un horizonte a largo plazo que puede ser un crecimiento bestial. Microsoft, por la parte de IA, y Facebook o Meta también están invirtiendo muchísimo dinero en IA, pero aquí además está la parte de Reality Labs, ¿vale? Entonces, ¿cómo se compone el negocio de Meta? Bien, se compone pues de la familia de aplicaciones, ¿vale? Que es este que veis aquí, el FOA, Family of Application o Family of Apps. Esto se compone por Facebook, Instagram y Messenger, ¿vale? Entonces, esto sería la rama principal por donde genera dinero en la actualidad la compañía. Y la nueva rama donde está empezando a invertir dinero esta compañía es en la parte de Reality Labs. Fijaos que en 2023, por ejemplo, el 80% de los gastos que tuvo la compañía fue dedicado a esta parte de aquí y el 20% fue dedicado a la parte de Reality Labs. Bueno, en la actualidad esta compañía es una agencia de publicidad, entonces esta compañía pues le cobra al anunciante por ofrecerle publicidad en sus productos, ¿vale? Fijaos que lo que os decía al inicio del vídeo, que está invirtiendo dinero en IA, bueno, una parte de esto se va a ver beneficiado en la parte de Reality Labs, pero una parte se va a ver beneficiada en el corto o medio plazo porque esto va a permitir mejorar el targeting de esa IA. O sea, recordemos que la publicidad, cuanto mejor dirigida está, más probabilidad hay que el usuario haga clic en ese anuncio y por tanto Facebook o Meta cobre por que el usuario haya hecho clic, y esto significa que en definitiva más dinero para la compañía. Fijaos que una parte importante de esta compañía es el alto valor intangible que tiene la compañía. Es decir, esta compañía no es como una petrolera que tiene inmuebles, que tiene maquinarias, que tiene... No, o sea, lo que tiene valor de esta compañía es la propiedad intelectual de Facebook, Instagram, Messenger y todo el software que hay por detrás de esta compañía. Además de los datos que ha ido recabando a lo largo de todos estos años. Entonces, bueno, lo que hace más valioso esta compañía realmente es ese valor intangible, ¿vale? Y fijaos que hay una parte importante de este negocio que es el capital humano. Si Meta, por ejemplo, se dedica a buscar a los mejores ingenieros, a los mejores programadores, a los mejores en lo que sea. ¿Y esto por qué es así?
Pues bueno, pues muchas de estas empresas tecnológicas, sobre todo estas grandes empresas tecnológicas, saben que en definitiva lo que hagan esos ingenieros o esos programadores o esa personal, eso es lo que se va a ver reflejado en la calidad de sus productos. Entonces, pues no se cortan, porque realmente es en lo único en lo que invierten estas compañías, en el capital humano, en los programadores, en los ingenieros, en etcétera, 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 diseñadores, etcétera. Fijaos que Meta lo ha hecho muy bien en bolsa durante todos estos años. Bueno, fijaos que aquí tuvo una pequeña corrección porque, bueno, pues aquí todas las compañías tecnológicas realmente cayeron. Pero como os dije al inicio del vídeo, aquí el mercado también había castigado a Meta, bueno, pues por eso que os voy a contar a continuación, ¿vale? Pero fijaos que en el largo plazo Meta lo ha hecho muy bien y en estos últimos 10 años ha tenido un retorno del 21,6% anualizado, lo que no está nada mal. Es decir, hizo un por 6. Negocio futuro, el Reality Labs que tiene esta compañía. Vale. Actualmente están trabajando en lo que serían interfaces neuronales mediante electromiografía. Esto es la polla en vinagre. Y esto es básicamente controlar un dispositivo informático a través del cerebro sin tocar nada. Es decir, me imagino que será con un casco, porque tampoco hay mucha información por ahí, donde tú mediante ese casco, solo con tu pensamiento, podrías controlar un ordenador. Ciencia ficción pura y dura. Bueno, pues esto corresponde a la parte de Reality Labs, ¿vale? Entonces es una de las partes donde están invirtiendo dinero. Otra pata importante de esta parte de Reality Labs son las MetaQuest. Estas MetaQuest o MetaQuest, como se diga, son estas gafas de realidad virtual que hay ahora mismo para videojuegos y para visitas virtuales y todo esto, ¿no? Que, bueno, pues es una cosa bastante interesante. Y en la otra pata donde tienen esta parte de Reality Labs son las gafas Ray-Ban Meta. Estas gafas, que son estas que ven aquí, que veis aquí, tienen como una camarita donde, bueno, pues ahí recuperan la información del entorno y te muestran con realidad aumentada dentro de esas propias gafas, que también está bastante interesante. Y seguramente esto es el futuro, es decir, actualmente pues no está muy de moda, pero y como es evidente, esto en el corto plazo, corto medio plazo, pues se verá mucho más frecuentemente en la calle, ¿no? Gente con gafas de realidad aumentada. Bien, fijaos que esto está sacado del informe 10K, que ahora os contaré cómo se puede conseguir esta información. Y fijaos que dice que en 2024 se esperan gastar aproximadamente el 50% de los gastos operativos en Reality Labs. Y esto el mercado, cuando se presentó este informe, fue aquí. Claro, esto el mercado se lo tomó fatal. Pero desde mi punto de vista el mercado sobre reaccionó porque esta compañía va a generar muchísimo dinero en esta parte de Reality Labs, en toda esta parte del metaverso que todavía está muy en pañales. Pues se ve que eso al mercado no le interesa. Si leéis el informe 10K con más detenimiento, ahí os explicará que esta parte del metaverso está pensada para dentro de la próxima década. Es decir, que de momento que no vamos a ver ingresos o ingresos significativos de esa parte de Meta, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso hay que tener en cuenta. Desde mi punto de vista, es la hostia lo que quieren hacer con el metaverso. Y toda esa publicidad que ahora mismo está generando o que está ofreciendo a través de Facebook, Instagram, Messenger y todas las aplicaciones que tiene Meta, pues esa parte de publicidad seguramente la van a meter en el metaverso. Entonces tú cuando te conectes al metaverso con tus MetaQuest 26, probablemente sea la versión 26 o la que sea, vas a chuparte toda la publicidad de Facebook y súper más dirigida de lo que está en la actualidad, porque seguramente la IA estará mucho más avanzada de lo que estaba hoy en día y seguramente pues esta compañía generará muchísimo dinero en esa parte. Pero bueno, eso sonaría, o sea, desde un punto de vista inversor, vale, está muy bien, pero suena como muy lejano en el tiempo. Entonces, como inversores nosotros deberíamos ver cómo va a generar ingresos esta compañía en el corto o medio plazo. Es decir, o sea, está muy bien esto que están haciendo en el medio y largo plazo, pero nosotros tenemos que mirar cómo va a generar dinero este año, el año que viene y el año que viene, que es lo que lo veremos ahora. Bien, chicos, y para recabar información de una compañía americana, lo más fácil es ir a la página de la SEC, ¿vale? Aquí buscáis la empresa que queráis, por ejemplo, en este caso Meta, vamos aquí, y para ver cómo funciona el negocio y todo eso, os vais al informe 10K.
Fijaos que el último informe 10K es este de aquí. Entonces nos vamos aquí y esperamos a que cargue y todo eso. Y aquí nos vamos a la parte de business. Todo eso que os acabo de contar está todo sacado de esta parte. Esto es una forma estándar que tienen las compañías americanas que cotizan en bolsa. Entonces, todas las compañías que están en Estados Unidos que cotizan en bolsa, todas tienen este informe 10K. Y pues está muy bien, ¿no? Porque es un estándar y vosotros sabéis ahora que a partir de este ejemplo que os acabo de dar, cualquier compañía que queráis ver, Microsoft, yo que sé, Apple, la compañía que se os ocurra, os vais a la parte de business, os leéis toda la parte de business y ahí os cuentan cómo funciona el negocio, cómo genera dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra forma de hacerlo es irse a la propia página de la compañía, a la relación con inversores y descargaros de ahí el informe 10K. Pero aquí está mucho más fácil porque además esto lo podéis traducir al español para la gente que no sepa leer al inglés, es decir, esto te lo traduce el propio Chrome y ya os sale traducido todo este rollo que hay aquí. Fijaos que otra cosa interesante que hay que saber cómo buscar es los resultados de la compañía. Entonces, una forma de ver esos resultados es ir a la página de la compañía, a la relación con inversores. Entonces ponéis Investor Relations de Meta y esto ya os va a llevar, ¿vale? Bien, y estamos aquí en la relación con inversores y fijaos que hay como varias cosas, ¿no? Bueno, esto sería la próxima, que sería en julio, el 31 de julio, pero nosotros vamos a ver la última. Fijaos que hay como tres cosas. Yo las que os puse en este vídeo son las slides, que es como una presentación, digámoslo así. Tenéis el Earnings Release, que sería este de aquí, y luego el Transcript. El Transcript es porque dan como una pequeña conferencia y bueno, ahí va el CEO y suelta su rollo, luego va el CFO y suelta su rollo y todo esto, ¿no? Y todo eso queda y todo eso se transcribe para que luego se pueda consultar. Y esto es muy interesante leerlo. Y digamos que, por ejemplo, el Earnings Call Transcript es la presentación de esa chapa que dio, bueno, pues el CEO, el CFO y cómo cuenta la visión a futuro, etcétera, etcétera. Pero aquí, si os fijáis, no os muestra el balance ni tal, aunque os lo cuente con palabras. Si queréis ver el balance y todo ese rollo, eso sería el Earnings Release. Y fijaos que en este informe se ve el balance desglosado, no con palabras contado como es en el otro, que es una conferencia. Entonces, fijaos que, por ejemplo, aquí te muestra las ventas, cómo han crecido pues, del año pasado a este año, que han crecido un 27%. El margen operativo que se ha incrementado al 38%, el beneficio neto que ha crecido un 117%, el EPS, etcétera, etcétera. Aquí hay unas notas del SEO y fijaos que aquí, bueno, pues aquí os dan como una visión de lo que se espera para los próximos meses. En este caso es del CFO. Esto es muy importante leerlo cuando son las presentaciones de resultados para ver qué es lo que va a hacer la compañía o qué es lo que se espera a la compañía. Y seguramente, como sabréis muchos, muchas veces tras la presentación de resultados, pues una acción se puede mover hacia un lado o hacia el otro. Es decir, si te presentan aquí el outlook para los próximos trimestres, que va a ser un outlook que las ventas me van a caer un no sé cuánto, pues es evidente que eso te va a tirar el precio de la acción abajo. Las ventas me van a aumentar un no sé cuántos por ciento, vale, pues es evidente que eso te va a subir el precio de la acción, aunque sean en el corto plazo, ¿vale? Es por eso que ocurren esas volatilidades cuando es la presentación de resultados. Pero independientemente de esa volatilidad temporal, es interesante que vayáis leyendo los resultados que va presentando tu compañía favorita. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejarme algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Bien, y fijaos por ejemplo en esta captura que os la quité de esos slides que vimos de la última presentación de resultados y lo que indica son los millones de usuarios activos que hay. Fijaos que, bueno, pues esto es un buen dato, es decir, que esos usuarios, que cada vez la plataforma Meta tenga cada vez más usuarios, y fijaos que en la actualidad rondan los 3,24 billones de usuarios. Fijaos que aquí tenemos la presentación de los resultados. Esta parte de aquí serían las ventas. Y bueno, si recuerdas lo que te conté al inicio del vídeo, que esta compañía realmente tiene como dos patas, que una es la parte de Family of Apps y la otra que es de Reality Labs. Y entonces fijaos que estos serían las ventas
Pues, por ejemplo, para el primer trimestre del 2024, fijaos que son 36 billions, para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2023, fijaos que fueron 39 billions, etcétera, etcétera. Y fijaos que, por ejemplo, en la parte de Reality Labs, que tiene muy poquito porcentaje de ventas respecto de esto. Estos son 36 billions, esto está en millones, es decir, esto realmente serían 36.000 millones, pero ellos le dicen 36 billions a esto. Y fijaos que para la parte de Reality Labs, bueno, pues fueron 440 millones. Y fijaos que lo que tenemos aquí abajo es el beneficio operativo, el beneficio de la compañía. Y fijaos que, por ejemplo, para este 2024, el primer trimestre fueron 17 billions, aquí fueron 21 billions, y fijaos que en la parte de Reality Labs, esto que está entre paréntesis son pérdidas. Es decir, aquí perdió la compañía 3,8 billions. Realmente no es que perdió, es que está invirtiendo dinero justamente en ese desarrollo de esta parte del metaverso, la realidad aumentada y todo esto que os conté antes. Entonces, esta compañía en el corto o medio plazo va a seguir generando mucho dinero de esta parte, pero esta parte de aquí no va a ser rentable, eso lo podéis leer en el informe 10K, hasta la próxima década probablemente. Este es el margen operativo, esto es el margin EBIT, 38% o 41%, y esto significa que por cada dólar que vende la compañía, 38 centavos son beneficios. Es una auténtica locura lo que genera esta compañía. Y lo que te queda de los beneficios es el free cash flow. Fijaos que generó, por ejemplo, para este trimestre 13 billions de beneficios, y fijaos que le quedó limpio a la compañía 12 billions. El free cash flow que genera esta compañía es uno de los mejores que hay en la actualidad. Fijaos, por ejemplo, para el caso del cuarto trimestre de 2023, que eran 16 billions de beneficio, y le quedaron 11 billions de free cash flow. Fijaos que tenemos aquí el equipo directivo. El equipo directivo, ya os había contado alguna vez cómo se investiga el equipo directivo, pero os lo voy a volver a repetir. Os podéis ir a Market Screener y buscáis ahí Meta. Vamos a buscar aquí Meta y os vais a la parte de vais a la parte de empresa, y aquí tenéis la parte de directores. Si entráis en cada una de estas fichas, os va a decir las acciones que tiene, el sueldo que cobra, etcétera, etcétera. Y eso también lo podéis ver en la SEC, aquí, en esta página de aquí, en el informe proxy. El informe proxy indica información acerca del equipo directivo, los salarios, las acciones que tienen, cómo cobran, etcétera, etcétera. También es muy importante que lo leáis para entender un poco cómo es el equipo directivo, si cobran acciones, si cobran salarios fijos, si cobran todo esto. Entonces, volviendo a la compañía, bueno, esto es la captura que os acabo de mostrar del Market Screener, y esto está sacado del informe proxy. Algo curioso que os quería destacar de Mark Zuckerberg es este tío de aquí, es el que creó Facebook. Si no conocéis la historia de Meta, es una historia que es bastante interesante, cómo la fundó este tío. Y os recomiendo la película La Red Social, que cuenta de una forma, bueno, bastante bien cómo creó, cómo se le ocurrió la idea de Meta a este tío. Fijaos, por ejemplo, en lo que cobra Mark Zuckerberg, ¿vale? O sea, cobra 24 millones de dólares al año. Y fijaos cómo va vestido. No veis nada de Gucci, no veis nada de Louis Vuitton, no veis una mierda. El tío va siempre con camiseta, vaqueros y zapatillas. Alguna vez, de vez en cuando, lo puedes ver en traje. Y esto es lo que os quería transmitir. Es decir, cómo esta gente que es millonaria o que es multimillonaria, cómo no quiere aparentar serlo. Es decir, es evidente que este tío es una celebridad, ¿no? Y todo el mundo sabe que es millonario, pero... O sea, fijaos que la diferencia que hay entre este tío y el típico de clase media que gana 1.000 euros o menos y va vestido con un bolso, o una chica, puede ser también, que vaya con un bolso que vale lo mismo que lo que cobra en un mes, o que vaya con 4 cadenas de oro así de gordas. ¿Veis la diferencia de mentalidad que hay entre una persona y otra? Bueno, y fijaos que llegamos a la parte de valoración, pero fijaos que yo me baso en estos datos de aquí, que son el crecimiento que tienen ventas, el margin EBIT, que es ese margen que os mostré antes, el margen operativo, que era este que estaba aquí, este de aquí,
y bueno, el tax rate y cómo, si la compañía compra o emite acciones. ¿Y esto yo cómo lo calculo? Bueno, yo no lo calculo. Yo me voy a una página como TKR o como Seeking Alpha, que nos brinda la información financiera de todas las compañías que hay cotizadas en bolsa, y lo recupero de ahí. Entonces, me voy, por ejemplo, a TKR, me busco aquí Meta y me voy, por ejemplo, a la parte de Estimates, y aquí me dice el consenso de analistas los que estiman que va a crecer la compañía en ventas, y yo ese crecimiento en ventas lo saco de aquí. Cómo estiman los analistas, y sobre todo en estas compañías que son muy grandes, es bastante acertado. Ojo, cómo estiman el crecimiento en ventas, no cómo estiman el precio de las acciones. El consenso de analistas, el precio ese objetivo que ponen de las acciones no le suelen pegar nunca, pero no le pegan ni de casualidad. Pero el crecimiento de ventas y todo el rollo que hay de financiero de la compañía, eso sí que lo acertan bastante. Entonces, bueno, pues aquí hay un consenso de analistas, es decir, si veis aquí, número de estimaciones 34, es decir, hay 34 analistas que estimaron que bueno, pues de media va a crecer un 11,8% para el 2026. Entonces, bueno, quitamos de aquí ese crecimiento. Y si os fijáis en la presentación, yo puse que va a crecer un 13% en ventas para los próximos 5 años. Y fijaos que es más o menos como una media que he hecho aquí de lo que estimaron los analistas. Por ejemplo, para 2024 estimamos un 17,8, luego un 12,8 y luego pues lo estimé más o menos a un 13. Aquí es mejor ser conservador que pecar de optimista, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, para el margin EBIT, que era el margen operativo, ese que veíamos antes, que está aquí. Y fijaos que a medida que esas ventas se incrementan, es evidente que la compañía va teniendo más margen. Entonces, bueno, pues ese margen operativo es este que vemos aquí, que en la captura lo estimamos a un 39%. El tax rate también, bueno, te lo da TKR, y este 3% es la recompra de las acciones que hace la compañía. Más o menos viene recomprando a un ritmo del 3% las acciones, ¿vale? Y esto lo podéis sacar de aquí, ¿vale? Veis que es una compañía, o sea, si os vais aquí a TKR, a la compañía, al financials, al cash flow statement, en la parte que dice repurchase of common stock, estas son las recompras de acciones que hace. Fijaos que, bueno, a partir de este año va a empezar a pagar dividendos la compañía. Va a ser un dividendo muy pequeño, pero va a empezar a pagar dividendos. Vale, pues entonces, teniendo en cuenta todo eso, también tenemos que estimar el PER futuro y estos múltiplos a los que va a cotizar la compañía de aquí a futuro. Entonces, eso lo quitamos de valuation. Entonces, TKR esto lo tiene muy bien montado, y es una de las ventajas que tiene, y es que te permite verlo de una forma visual que es espectacular. Porque una compañía realmente tú la vas a valorar de aquí a futuro de acuerdo a sus múltiplos históricos. Es una de las formas que más se usa, valorarla de acuerdo a los múltiplos que ha cotizado históricamente. Pero también no es simplemente coger la media y ponerla. Hay que estudiar un poquito cómo se comportan esos múltiplos, ¿vale? Porque fijaos que de media, por ejemplo, ha cotizado en los últimos 10 años, por poner un ejemplo, PER 26, ¿vale? Pero la compañía de ahora no va a crecer, o sea, por lo que vimos en las ventas, no va a crecer al ritmo al que venía creciendo. Entonces, pues es evidente que el mercado no te va a pagar un PER 26. O sí, pero veis a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, pues yo la voy a estimar a un poquito más bajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vale, pues me voy a quitar todo esto que está disparado. Aquí el PER, que me está, bueno, tanto el PER como el de EBITDA y el de EBIT, que me los está como desvirtuando, ¿no? Esa media. Entonces, pues, por ejemplo, podríamos coger los últimos 5 años, que es lo que hice con lo que la valoré. Y fijaos que me da un PER de 22, un EBITDA de 12 y un EBIT de 18, ¿vale? Que fue lo que metí en la plantilla. Bueno, metí 16, perdón. 22, 22, 12 y 16. Entonces, fijaos que con estos múltiplos yo estoy siendo conservador. Y esto me da que la compañía en la actualidad cotiza $539. Esto me da que en la actualidad, por ejemplo, para el múltiplo PER, el valor intrínseco en la actualidad sería 465, y la media de todos los múltiplos sería $417, con lo que estaría cotizando un pelín encima de su valor intrínseco. Es decir, que si esto se mantiene y el mercado en el futuro me paga estos múltiplos,
pues en base a esta estimación yo tendría un 7% de retorno anualizado. Pero si nos ponemos un poquito más optimistas, que es como, bueno, la venía pagando el mercado y es probable que la vuelva a pagar a esos múltiplos, ¿vale? Fijaos que realmente el mercado siempre te la pagó a 25, 26 veces. O sea, aquí estuvo bastante desvirtuada la media hacia abajo, porque fue cuando el mercado la castigó por que dijeron que iban a reinvertir mucho dinero y además fue cuando salimos de la crisis del COVID y tal, que le atizaron bastante a Neta. Entonces, bueno, claro, esto te desvirtúa hacia abajo la media. Entonces, es probable que sea un 26% como viene aquí de media, ¿vale? Fijaos que aquí eso te desvirtúa hacia arriba, pero esto que está aquí te está desvirtuando hacia abajo. Entonces, bueno, pues estaría bien ese... O sea, no sería descabellado un PER 26, por ejemplo, que es lo que se está pagando en la actualidad, ¿vale? Y fijaos que en la actualidad está un PER de 25,9, un EV/EBITDA de 13,89 y un EV/EBIT de 21. Bueno, pues eso más o menos es lo que metí en la plantilla. Entonces, si el mercado, fijaos que pues para la estimación a futuro de los fundamentales tenemos lo mismo que antes, pero aquí solamente cambiamos los múltiplos a los que cotizaría. Si el mercado en el futuro me la sigue pagando a lo que me la está pagando hoy, pues fijaos cómo ese valor intrínseco ahora sí estaríamos cotizando por debajo del valor intrínseco, aunque tendríamos un poquito margen de seguridad, eso también hay que decirlo. Pero fijaos que en el caso del PER, pues estaríamos cotizando por debajo del valor intrínseco. Sin embargo, si hacemos la media de todo, bueno, pues la compañía hoy está cotizando un pelín por encima de ese valor intrínseco. Entonces, fijaos entonces que si esta premisa se cumple, tendríamos un retorno de 11% anualizado. Esto sería la media de todos los múltiplos y la media de todos los múltiplos me da que para 2028 el precio de la acción será de $908, ¿vale? Esto se transforma en ese 11%, es más o menos hacer un poquito menos de un por dos. Si te ha gustado este vídeo, en este vídeo aquí te mostraba los resultados de mi cartera del primer semestre de 2024 y te explicaba los movimientos que he realizado en mi cartera.